tomen en cuenta y como pues bien se dijo también cuáles eran los objetivos con este trabajo laboratorio que se dejó pues el día viernes, ¿verdad? Pero pues ya habiendo pues agotado este punto, vamos a iniciar con lo que tenemos para la clase del día de hoy, que realmente tenemos pues el tiempo contado, van pasando los días y debemos seguir avanzando con el programa. El día de hoy tenemos como primer punto lo que debemos de ver acá en relación siempre al tema de la prueba sería el tema de los requisitos de la prueba. Realmente acá cuando nosotros estamos hablando de estos requisitos de la prueba, como ustedes pueden observar acá en la diapositiva, cuando un Estado es respetuoso del ordenamiento jurídico, básicamente un Estado de derecho, para que una prueba se pueda utilizar en un juicio contra un ciudadano, ¿verdad? Que básicamente acá recordemos que cuando se llega a un juicio se vulneran hasta cierto punto ciertos derechos, por decirlo de alguna manera, se vulneran, se restringen ciertos derechos dependiendo del tipo de proceso que sea. Entonces realmente la prueba, siempre respetando este ordenamiento jurídico, respetando el Estado de Derecho, debe cumplir con tres esenciales características, que en este caso va a ser la característica de legalidad, pertinencia y admisibilidad. Cuando nosotros hablamos del tema de la legalidad, nosotros debemos establecer dos situaciones. Debemos establecer que existen dos criterios en los cuales se basa la doctrina para establecer el tema de la legalidad de la prueba, y este es un criterio amplio y un criterio restrictivo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un criterio amplio, en este criterio amplio va a considerar que una prueba va a ser ilícita si se ha obtenido mediante o con ocasión, como pueden observar acá, de acciones que atentan contra la dignidad humana o el orden jurídico y que va a estar integrado este orden jurídico por esas normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias, etcétera. Básicamente por eso tenemos acá que esto es un criterio amplio, porque como ustedes pueden ver acá, existen muchas maneras de considerar a esta prueba como ilegal o una prueba que no es legal, ¿verdad? Que no existe esta legalidad de la prueba, siempre y cuando se obtenga eh, atentando contra esa dignidad humana, contra ese ordenamiento jurídico. Y cuando hablamos pues de este ordenamiento jurídico, básicamente va a englobar todas estas normas que componen el apartado del ordenamiento jurídico, en contraposición, como vamos a ver ahora, el criterio restrictivo, que acá no son todas las normas, únicamente las normas o los derechos fundamentales. Pero para quedar acá con el tema del criterio amplio, sí debemos observar nosotros pues esta situación, ¿verdad? Es ese criterio amplio precisamente porque va a considerar ilícita esa prueba que se va a obtener violentando esa dignidad humana, ese ordenamiento jurídico, ¿verdad? Por eso decimos que estamos ante un criterio amplio. En contraposición tenemos nosotros el criterio restrictivo, que como ustedes pueden ver acá, en este criterio se va a señalar que únicamente se considera ilícita esa prueba que es obtenida con vulneración de derechos fundamentales. Básicamente acá nos está estableciendo, por eso es un criterio muy restrictivo, se restringe únicamente esa vulneración de derechos fundamentales. Esto en contraposición a lo que nosotros estábamos hablando hace unos instantes en relación al criterio amplio, que básicamente de acá, que si nosotros vemos esas diferencias torales en el criterio restrictivo, únicamente se considera ilícita esa prueba que ha sido obtenida vulnerando esos derechos fundamentales. En contraposición, en un criterio amplio, no solo es la vulneración de derechos fundamentales, de derechos que se encuentran normados en cualquier escalafón del ordenamiento jurídico, se va a considerar como una prueba ilícita, siempre y cuando viole derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, no necesariamente derechos fundamentales. Y también cuando se socava básicamente pues la dignidad humana. Les pregunto acá, ¿ustedes sí recuerdan exactamente cuáles son los derechos fundamentales o por qué nos referimos nosotros a derechos fundamentales acá y por qué este criterio restrictivo únicamente toca pues estos derechos fundamentales? ¿Alguien que
¿Recuerda este tema de los derechos fundamentales? Licenciado, ¿serán todos aquellos derechos que son inherentes a toda persona? Por ejemplo, derecho a la vida, ¿estaría incluido ahí? Sí, básicamente los derechos fundamentales son esos derechos fundantes, esos derechos que desarrolla a su vez la propia Constitución. Recordemos que pues nuestra Constitución es una Constitución bastante amplia, que en este caso sí viene a desarrollar estos derechos fundamentales. En contraposición, hay constituciones que no son tan elaboradas, que distribuyen o únicamente establecen ciertos derechos y los demás derechos se vienen a regular o establecer en otras normas ordinarias. En nuestro medio, pues esta situación no pasa. Ahora bien, ¿qué criterio creen ustedes en cuanto a la legalidad de la prueba? ¿Qué criterio creen ustedes que seguimos acá nosotros en nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco? ¿El criterio restrictivo o el criterio amplio? El criterio restrictivo. El criterio restrictivo. ¿Por qué dice que nosotros acá en el tema de la prueba, de la legalidad de la prueba, seguimos este criterio restrictivo, Odili? Bueno, si nos basamos en el artículo 183 del Código Procesal Penal, en él se establece que solo pueden ser valorados los elementos de prueba que han sido obtenidos por un procedimiento permitido por la ley e incorporados en el proceso conforme las disposiciones del Código Procesal Penal. Correcto, entonces para ustedes el criterio restrictivo. Sí, licenciado. Ok, está bien, me agrada que participen. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga otro criterio, que apoye el criterio que dice Odil y que seguimos pues nosotros acá en nuestro medio? Yo pensaría que es el amplio. ¿Por qué considera que es el amplio, verdad? Fíjese que así como lo hizo la compañera que le dio un fundamento legal, pues no lo podría hacer, ¿verdad? Pero al analizar la definición que usted colocaba ahí, que dice que una prueba será ilícita toda aquella que es obtenida mediante o con ocasión de acciones que atentan contra la dignidad humana, el ordenamiento jurídico integrado por normas constitucionales, ordinarias y reglamentarias. Siento que engloba todas estas situaciones, ¿verdad?, que se ven inmersas en nuestra sociedad. Correcto, muy bien, Ronald. ¿Alguien más? ¿Alguien que se une a este criterio o que crea que seguimos un punto medio? No sé, los dejo. Quiero ver qué opinan. Acá ahorita vamos a ver pues realmente qué criterio. De hecho, hay unas sentencias de la Corte de Constitucionalidad que nos establecen o nos ayudan con este criterio. No las coloqué acá, pero si alguien las quiere, me dice y con gusto les paso qué números de expedientes son en relación a estas sentencias que vienen a establecer el criterio que nosotros utilizamos acá en la legislación guatemalteca. Pero antes de que lo veamos, ¿alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que opine qué criterio es el que nosotros seguimos? ¿Ese criterio restrictivo o ese criterio amplio? ¿Verdad? Con base en lo que hemos hablado hasta ahora, que esto también me sirve para ver qué tanto están comprendiendo del tema que estamos desarrollando. ¿Alguien más ahí? ¿Alguien que quiera participar por voluntad propia? Si no, vamos a abrir acá la lista de participantes y vamos a elegir a alguien. Alguien que participe. Entonces les pregunto, ¿alguien más? No tengan miedo, acá no hay, realmente no es incorrecto lo que digan, únicamente pues participen, ¿verdad? Veamos acá. Doris Marroquín, ¿qué opina en relación a este criterio? ¿Qué criterio seguimos nosotros? Buenas tardes, licenciado. Señor, eso vamos a ver si ilícita que prueba obtenida con vulneración de derechos. De momento, licenciado, la verdad no se me ocurre nada. Déjeme pensar un ratito porque no se me ocurre nada de momento, perdón. No tenga pena. Veamos a alguien más. Como repito, este ejercicio sirve para ver qué tal vamos hasta el momento.
Veamos. Gerson Omar, por favor. ¿Qué criterio seguimos nosotros? ¿El restrictivo o el criterio amplio? Veo que activó el micrófono, pero no se le escucha, Gerson. Buenas noches, Lick. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Lick, fíjese que según mi criterio, ¿verdad? No tengo el fundamento legal, pero pensaría que tenemos el criterio amplio. Esto haciendo mención que en la clase anterior usted mencionaba, ¿verdad? Que las pruebas no solo son las que regula el código, sino que son abiertas. Puede haber cualquier tipo de prueba. Para mí sería el amplio, Lick. Y que media vez sea obtenido de forma ilícita, ¿verdad? O con los procedimientos establecidos, para mí sería el amplio. Correcto, siempre y cuando se obtenga de forma lícita, para usted pues es de forma amplia. Está bien, está bien. Una persona más que participe y ya con esto seguimos avanzando. Veamos. Keila Pérez, por favor, ¿qué criterio seguimos? ¿El amplio o el criterio restrictivo? Buenas tardes, licenciado. Considero que seguimos un criterio amplio. ¿Por qué? ¿Por qué llega a esa conclusión? Porque utilizamos las leyes y también debido a que, como en las diapositivas menciona, de que con la prueba ilícita, pues, que es obtenida mediante una ocasión de acciones. Correcto. Muy bien, pregunto a alguien más que quiera participar y si no, pues ya proseguimos. Señor licenciado. Por favor. Yo creo que también en nuestro sistema se utiliza el criterio amplio porque se acepta todo tipo de prueba, pero al mismo tiempo tiene límites. Entonces, creo que sí es este el que se adopta, pero dependiendo del proceso, ¿verdad? O sea, que el juez es el que va evaluando y así es como se van autorizando los medios de prueba. Y se va utilizando el criterio correspondiente, ¿verdad? Pero sí creo que es el amplio. Correcto. Entonces, básicamente, para la mayoría que participó, gracias Rosario, básicamente para la mayoría creen que seguimos el criterio amplio y únicamente alguien acá pues creía que seguíamos este criterio restrictivo. Como ustedes pueden observar acá en esta diapositiva, el criterio del ordenamiento procesal guatemalteco, en esta regulación es que adopta esta concepción amplia en materia de esta pues prueba ilícita. Y esto porque así lo ha interpretado la Corte de Constitucionalidad. Como les dije, esto pues no será objeto de examen, por lo mismo no lo coloqué acá, pero si alguien desea que le pase pues los números de expedientes con las sentencias de la Corte de Constitucionalidad que nos vienen a ampliar este tema, con mucho gusto, ¿verdad? Yo no lo coloqué acá porque, como les repito, no será objeto pues de examen, pero realmente, ¿por qué es que nosotros seguimos básicamente o se sigue este criterio amplio? Recordemos acá, como vemos nosotros esta definición, en este criterio amplio se nos establece que para la legalidad de la prueba, acá se va a considerar que una prueba va a ser ilícita siempre y cuando sea obtenida mediante o con ocasión de acciones que atentan contra la dignidad humana o el orden jurídico integrado, por normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias, entre otras. Y veíamos acá pues el criterio restrictivo, que para esto únicamente se van a considerar pruebas ilícitas aquellas que van a ser obtenidas mediante vulneración de derechos fundamentales. Si lo viéramos acá en este criterio amplio, únicamente entonces para el criterio restrictivo únicamente se van a considerar como pruebas ilícitas esas que se han obtenido o han sido obtenidas violentando normas constitucionales. Si no vulneran normas constitucionales, si no vulneran la Constitución al momento de obtener esta prueba, para el criterio restrictivo estaríamos entonces ante una prueba que es lícita. Y pues en nuestro medio nosotros sabemos a cabalidad que realmente en el momento que existe una vulneración, que existe una violación del orden jurídico
en su totalidad, sin importar si es una norma constitucional, si es una norma ordinaria, si es una norma reglamentaria. En el momento que existe una violación del ordenamiento jurídico, la prueba que se haya obtenido va a ser una prueba ilícita. Es por eso que realmente acá nuestro medio, el criterio que adopta es este criterio amplio. Como repito, la propia Corte de Constitucionalidad ya nos ha establecido mediante diversas sentencias que es el criterio amplio que nosotros pues seguimos acá en nuestro medio, porque realmente es eso. Si ustedes en el momento, en un proceso, se observa que la prueba que ha obtenido, por ejemplo, el Ministerio Público ha violentado alguna norma ordinaria, por ejemplo, alguna norma reglamentaria, realmente esta prueba va a ser ilícita y no se va a poder admitir, va a pasar a ser una prueba inadmisible. Como vamos a ver, realmente esto se regula en el artículo 183 de nuestro Código Procesal Penal en relación al tema de la prueba inadmisible. Pero entonces sí debemos tener nosotros claro que en nuestro ordenamiento seguimos ese criterio amplio, ya que básicamente en nuestro ordenamiento cualquier prueba que nosotros obtengamos, ya sea vulnerando pues estos derechos constitucionales, ordinarios o reglamentarios, se va a considerar como una prueba ilícita y por ende va a ser una prueba inadmisible. Entonces acá es que tenemos nosotros pues básicamente eso, y como repito, la propia Corte de Constitucionalidad ya nos ha establecido pues esta situación, ¿verdad? Acá pues también siempre relacionado a este tema, podemos hablar de lo que incluso ya habíamos pues tocado el día de ayer de manera muy somera, que es la teoría del fruto del árbol envenenado. Realmente esta teoría surge en Estados Unidos, ¿verdad? Pues es una teoría que a día de hoy pues es adoptada básicamente acá en Guatemala, y esta teoría del fruto del árbol envenenado nos va a establecer que toda evidencia que derive de detenciones, registros, allanamientos o incautaciones irrazonables debe ser excluida del proceso. Además, y esto es lo fundamental, extiende sus efectos de exclusión a cualesquiera otras evidencias derivadas, es decir, ese fruto de dicha violación. En pocas palabras, entonces, como ustedes pueden observar acá, en esta teoría del fruto del árbol envenenado, no solo se extiende a lo que se obtuvo, es decir, no solo se extiende a lo que se obtuvo de manera ilícita, sino al fruto de ese ilícito que se realizó para obtener esa prueba, todos los frutos o subpruebas, por decirlo de alguna manera, que pudieran devenir de haber pues obtenido una prueba de manera ilícita, van a ser ilícitos. Por eso se habla de esa teoría del fruto del árbol envenenado, porque todo lo que se obtenga de manera ilícita va a seguir siendo ilícito, ¿no? Aunque sea el fruto pues de eso que se obtuvo ilícitamente. Por eso es esa teoría del fruto del árbol envenenado. Acá cuando nosotros vemos esta teoría del fruto del árbol envenenado, entra acá un tema también que es una regla de exclusión que viene... Licenciado. Por favor. Ay, disculpe que lo interrumpa. Es que cuando usted menciona la teoría del fruto del árbol envenenado, a mí me causa algunas dudas, pero una de ellas es, puede ser ilícita cuando se somete a una persona en forma violenta para poder obtener la prueba. Sí, por ejemplo, si se obtiene una confesión mediante coacción, por ejemplo, realmente acá viniéramos a establecer nosotros que esa prueba está envenenada, se obtuvo de forma ilícita. En este caso, pues están vulnerando derechos, está vulnerando incluso el ordenamiento jurídico fundamental, derechos constitucionales, y básicamente acá entonces va a ser inadmisible esta prueba, se está obteniendo pues de esa manera irrazonable, y todo lo que se pudiere devenir o se pudiere conseguir luego de esa declaración, a su vez va a ser realmente ilícito. Por ejemplo, al momento de que se le saca la declaración a una persona mediante coacción, esta revela dónde tiene escondida el arma que utilizó para darle muerte a una persona, por ejemplo. Entonces, esta arma de fuego que se tiene, que se sabe que es la que se utilizó para realmente cometer el hecho delictivo, no se va a poder utilizar, no se va a poder incorporar al proceso, toda vez de que va a ser fruto de esa
declaración que se obtuvo de manera coaccionada. Es fruto de ese árbol, en este caso, por eso es la teoría del fruto del árbol envenenado, porque realmente acá esa declaración que se obtuvo de manera ilícita, y al obtenerse de manera ilícita derivado de esa propia declaración, eso nos llevó a nosotros a conseguir el arma de fuego, es decir, esa arma de fuego que nosotros conseguimos es fruto de esa declaración que obtuvimos de forma ilícita, y esto hace que se envenene ese fruto, básicamente. Acá pues esa es lo que nos establece en pocas palabras, o la utilización que se le da a esta teoría del fruto del árbol envenenado. No sé si queda un poco más claro ahora, Belinda. Sí, licenciado, muchas gracias. Excelente. Pregunto, ahorita que tocamos pues este tema y que se dio este ejemplo, ¿tienen alguna duda, algo que quieran aportar y algo que no les haya quedado claro? También acá, antes de que sigamos pues viendo lo que les decía, estas reglas de exclusión. Y si no, pues veo que todo pues está claro, entonces vamos a proseguir. Entonces vemos acá pues, les decía yo que en esta teoría del árbol, del fruto del árbol envenenado, tenemos o se da lo que es esta regla de exclusión, y que realmente en esencia van a ser 3 elementos o características que va a tener esta regla de exclusión. La primera va a ser disuadir o desalentar a los funcionarios, la segunda la integridad judicial, y tercero impedir el beneficio del gobierno. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos de disuadir o desalentar a los funcionarios, básicamente con esta teoría de la exclusión se busca, como se menciona acá, disuadir a esos funcionarios del orden público para que no violen la protección constitucional. Por supuesto, al existir esta regla de exclusión, ¿por qué van a querer estar violentando los derechos fundamentales? Por ejemplo, en lo que hablábamos hace unos instantes con relación a haber obtenido una confesión. Si se aceptara, por ejemplo, que esa arma de fuego, al no ser directamente coacción, por decirlo de alguna manera, si bien es cierto, se coaccionó para que la persona dijera o estableciera dónde se encontraba esa arma, realmente y al final de cuentas, pues sí, se encontró el arma, y entonces si no existiera o no se aplicara esta teoría del fruto del árbol envenenado, esto haría que los funcionarios públicos utilicen esos métodos de coacción porque saben que al final de cuentas les va a ayudar a poder ver pues los hechos delictivos de alguna manera, ¿verdad? A pesar de que estén pues violentando esos derechos fundamentales. Por eso realmente está en esta regla de exclusión el tema de disuadir o desalentar a los funcionarios es un tema pues bastante importante, ya que básicamente con esta teoría lo que se hace es que los funcionarios, al ver que realmente de poco sirve que violen estos derechos de los detenidos, realmente no lo van a hacer porque no tienen ningún uso, realmente no les sirve de nada violentar los derechos de las personas, ¿verdad? Como segundo punto, pues tendríamos el tema de la integridad judicial. También, como pueden observar acá, las Cortes no deben ser cómplices de esa desobediencia a la Constitución a recibir la evidencia ilegalmente obtenida. Por supuesto, ya acá dejemos de lado que se busca disuadir pues a los funcionarios a que no cometan esos hechos delictivos. Pero a su vez de poco serviría realmente esto si las propias Cortes, los propios tribunales aceptaran estas pruebas que han sido obtenidas de manera ilícita, ¿verdad? Entonces acá pues se debe mantener esta integridad judicial y esto le va a corresponder a los tribunales en no aceptar estas pruebas que han sido a todas luces obtenidas de manera ilegal. Por último, pues tendríamos acá el tema de impedir el beneficio del gobierno. Básicamente lo que se busca es impedir que el gobierno se beneficie de esos actos ilegales, porque pues como pueden observar acá, como se establece en esta diapositiva, el pueblo va a empezar a perder esa confianza en el gobierno. Por supuesto, se supone que el gobierno está para proteger y servir al pueblo. Sin embargo, si realmente se aceptaran este tipo de pruebas que han sido obtenidas de esta manera ilegal, de esta manera ilícita, realmente el gobierno se beneficia de estos actos ilegales, por supuesto, porque habrían más condenas, diversas situaciones, pero al final de cuentas el gobierno se va a beneficiar. Sin embargo, esto va a producir un efecto
adverso en el pueblo, ya que básicamente el pueblo sí va a perder esa confianza en el gobierno, porque pues básicamente el propio gobierno no le va a estar respetando esos derechos fundamentales. Entonces, en esencia, eso es lo que se busca con esta regla de exclusión, con esta teoría del fruto del árbol envenenado. Básicamente esto es lo que se busca, que existe esa integridad judicial, que se impide el beneficio del gobierno y disuadir o desalentar a los funcionarios públicos para que no realicen pues actos manifiestamente ilegales, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Y les pregunto yo, ¿tienen alguna duda al respecto con este tema, con el tema de la regla de exclusión, con el tema de la teoría del fruto del árbol envenenado? ¿O estamos bien hasta el momento y seguimos? Ya casi terminamos pues la clase del día de hoy, pero les pregunto, hasta el momento estamos todo claro con estos temas que estamos viendo el día de hoy. Son temas pues, como ustedes pueden observar, de vital importancia y relevancia en nuestro medio. Realmente esto es algo que se ve aplicado, se ve reflejado en el día a día, ¿verdad? Esto es algo de aplicación verdadera en el sistema de justicia guatemalteco. Entonces les pregunto, ¿tenemos todo claro en relación a este tema? Perdone. Dígame. Solo la parte donde dice que las cortes pueden llegar a convertirse cómplices de la desobediencia. Ajá. ¿Cómo podemos interpretar esta parte, Lick? Tal vez ahí yo me perdí un poquito, perdone. Básicamente ahí se establece que se pueden llegar a convertir en cómplices de esa desobediencia porque básicamente van a consentir el acto que es manifiestamente ilegal, que ha sido realizado básicamente por un funcionario público al obtener pues la prueba de manera ilegal, y va a consentir, al final de cuentas se ve a todas luces, se sabe que no se siguió el procedimiento necesario y establecido en la ley para la obtención de la prueba de manera legal. Sin embargo, se convierte en cómplice la corte, se convierte en cómplice el tribunal, porque lejos de no aceptar esa prueba, la acepta. Y no hay ningún, al final de cuentas, no hay ningún tipo de, ¿cómo decirlo? No existe ningún tipo de castigo para el funcionario por haber cometido ese hecho delictivo, porque al final de cuentas, al obtener la prueba de manera ilegal, está cometiendo un hecho delictivo. Sin embargo, se va a convertir en cómplice el tribunal a toda vez que va a aceptar esta prueba, a pesar de que el tribunal sabe a cabalidad y a ciencia cierta que la prueba fue obtenida de manera ilegal. Por eso establecíamos, o se establece que se va a convertir en cómplice, se convierte en cómplices y de esa desobediencia, si no, al final de cuentas ejerce ese control que tiene que ejercer el juzgador de que se cumpla a cabalidad, que se respeten los derechos establecidos en las diferentes normas para poder incorporar las pruebas en el debido proceso. Ya, no sé si... Gracias. Ahí estamos, gracias. Excelente, Ronald. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Bueno, parece ser que todos vamos bien o tienen miedo de preguntar o me están entendiendo muy bien. No sé cuál de las dos era, pero alguna de las dos es. Ya vamos a ver ahorita acá en el examen del día viernes, nos vamos a dar cuenta cuál de las dos es. Parece que vamos bien. Alejandro, por favor. Sí, licenciado, buenas noches. Solo para más o menos hacer un pequeño pues resumen, a ver si lo entendí bien. Digamos de que en los años 80 la Policía Nacional Civil atrapaba a algún malhechor, si lo pudiéramos decir así, le sacaba el testimonio o la declaración de culpabilidad a golpes. Uh-huh. El juez recibía pues esa declaración que sabía obviamente de que lo habían hecho de forma ilícita y el gobierno pues se beneficiaba de eso por la captura de muchos presos y algunas veces políticos. O sea, todo esto creo que viene y deriva de lo que no debería de hacerse, para lo cual fue creado esto del ¿cómo se llama? Del tema del fruto del árbol envenenado, ¿no? Sí, básicamente es por eso, porque cuando eso no se aplicaba y no se aplicaba esta
teoría de la exclusión, básicamente eso era lo que sucedía. Ahí tenemos un ejemplo claro y un ejemplo de algo que ha pasado acá en Guatemala realmente, porque eso fue algo que pasó, esa parte de la historia, de la triste historia de acá en Guatemala, pero pues sí, básicamente es eso, y por eso es de que ahora está bien establecida esta situación para que no regresemos nosotros a este oscurantismo que se vivió pues en esta época, ¿verdad? En esos tiempos, porque realmente hubo una amplia vulneración de esos derechos, porque como lo menciona, eso era algo pues muy común, ¿verdad? Era algo demasiado común que pasara en el tema de la forma de obtener las confesiones, y como decía, básicamente acá podemos observar esas tres situaciones que se nos establecían, tanto el tema de disuadir o persuadir a los funcionarios para que no cometan pues esos hechos, el tema de que no sean las cortes no sean cómplices, ¿verdad? Porque pues eso es algo que realmente pasó, y como lo vemos acá, eso es lo que busca ahora, lo que se busca con esta teoría del fruto del árbol envenenado, y también con esta teoría de exclusión que va inmersa en esta teoría del fruto del árbol envenenado, que ya no vuelvan a ocurrir estos hechos. Pero sí, básicamente eso es lo que se busca, y en este caso de un ejemplo de cuando realmente no se aplicaba esta situación, que era lo que sucedía, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aportar a la clase? Así como la aportación que nos dio Alejandro, que realmente nos viene a dar un ejemplo real de lo que pues sucedía anteriormente en Guatemala, ¿verdad? Y que creo que a día de hoy todos conocemos. No sé, ¿alguien más? Si no, pues seguimos, que ya nos falta esta diapositiva y la otra, y con eso pues estaríamos finalizando la clase del día de hoy. Ya mañana vamos a hablar del examen, y todavía no sé si seguimos con contenido para el día jueves, o bien el día jueves lo dejamos como repaso. De hecho, antes de que sigamos la clase, ¿qué opinan? Repaso, Lic. Repaso, por favor. Repaso, licenciado. Repaso, Lic. Ok, entonces ya solo el día de mañana estaremos con información que todavía entra en el parcial, y el día jueves pues daremos un breve repaso para que vayan de lo mejor preparados para el examen del día viernes, ¿verdad? Pero entonces sigamos, terminemos. Una pregunta. Va, por favor, Manuel. ¿Será posible que nos pudiera ayudar para unificar todas las diapositivas para tenerlas completas? Si fuera tan amable, disculpe la pregunta, molestia. ¿Cómo así? Unificarlas completas desde el inicio hasta donde vamos, ¿no? No sé, podríamos ayudarnos en ese campo. Hacer un solo archivo, dice usted. Licenciado, si quiere, por favor, si quiere, yo las puedo unificar y se las envío a ellos, porque yo las tengo, las que usted me ha mandado a mí. Excelente, ahí Saraí nos va a hacer el favor. Gracias, Saraí, le agradecemos. No tengan pena. Y de una vez, ya de paso, informarles que ya está publicado el link de asistencia para que no olviden de llenarlo, por favor. Excelente, muchas gracias, Saraí. Entonces ya la escucharon, jóvenes. Por favor, ahí llenar su asistencia, que recuerden que ahí tienen pues otros 20 puntos solo por el tema de la asistencia. Bueno, entonces vamos a terminar acá el tema de la pertinencia y admisibilidad. Nosotros debemos entender que cuando hablamos del tema de la pertinencia y de la admisibilidad, por regla general, como pueden observar acá en el derecho probatorio, toda prueba que sea pertinente va a ser admisible. Por supuesto, van a haber excepciones, como pueden observar acá, que ya sea por un tema de política estatal o para evitar un entorpecimiento a esa búsqueda de la verdad, se declare su exclusión. Pero pues realmente por regla general, cuando una prueba es pertinente, va a ser admisible. Entonces eso es algo que debemos tener nosotros en cuenta, que realmente va de la mano el tema de la pertinencia y de la admisibilidad. Son dos temas que van pues de la mano, ¿verdad? Y como podemos observar acá, realmente cuándo vamos a considerar nosotros que una prueba es pertinente y cuándo no es pertinente. Una prueba va a ser pertinente cuando tiene esa relación y sirve para convencer al juzgador
con relación al hecho que se pretende probar, y en este caso va a ser no pertinente cuando dicha evidencia no guarda relación con el hecho que se pretende probar o cuando siendo su utilización causa un daño grave a los derechos del acusado inferior al valor probatorio que pudiere tener. Entonces, en pocas palabras, para que una prueba sea considerada pertinente, debe guardar esa relación con el hecho que se pretende probar. Realmente, si guarda esa relación, va a ser una prueba pertinente. En contraposición, es una prueba no pertinente cuando no guarda relación con el hecho que se pretende probar. Entonces ahí estamos ante una prueba no pertinente, o bien puede guardar esta relación, pero causa un daño grave a esos derechos del acusado, y este daño que causa es mayor a ese valor probatorio, es decir, es mayor a lo que está probando esa prueba. Entonces ahí estaríamos nosotros ante una prueba que en este caso es no pertinente, ¿verdad? Entonces eso es algo que nosotros debemos tener claro. La prueba va a ser pertinente cuando guarda esa relación con el hecho que se pretende probar, y en contraposición tenemos que una prueba es no pertinente cuando no guarda esa relación con el hecho que se pretende probar, o bien puede guardar relación, pero va a causar un daño grave que va a afectar esos derechos del acusado, y realmente esta prueba va a tener un valor inferior al daño que está causando. Entonces eso es algo que nosotros debemos de tener claro. Acá pues podemos ir nosotros a leernos el artículo 183 de nuestro Código Procesal Penal, que nos establece la prueba inadmisible y que nos establece que un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa e indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando resulten manifiestamente abundantes. Van a ser inadmisibles, en especial los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la debida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Como ustedes pues verán o se pudieron dar cuenta de esta situación acá en la prueba inadmisible, acá tenemos otra aplicación o algo que nos hace recordar a esta teoría del fruto del árbol envenenado, ¿verdad? Cuando nos establece que no van a ser válidas o van a ser inadmisibles esos medios de prueba que se obtengan pues con esa tortura, con esas intromisiones, ¿verdad? Acá podemos ver otro ejemplo de cómo realmente nuestro código utiliza mucho esta teoría del fruto del árbol envenenado, ¿verdad? Cómo va excluyendo pues toda esta situación. A su vez, esto nos lleva entonces, derivado de esta misma situación, nosotros podemos establecer entonces que para que una prueba sea aceptada debe ser primero útil, debe ser pertinente, debe ser no abundante, debe ser legal y debe ser objetiva, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros cumplamos con esos requisitos, vamos a poder utilizar ese medio de prueba que nosotros estamos proponiendo. Y recordemos que esto pues es bastante interesante, derivado que nosotros, como hablábamos hace unas clases, tenemos un números apertus en relación a las pruebas, ya que no se limitan únicamente a las establecidas en la propia legislación, sino son de manera amplia, no se limitan únicamente a esas, ya que básicamente la propia norma nos establece que se puede utilizar cualquier medio de prueba siempre y cuando resulte útil para el debido proceso, para lo que se está probando, lo que se pretende probar. Entonces, repito, en el tema de la prueba, para que ésta sea aceptada, básicamente debe ser útil, pertinente, no abundante, legal y objetiva, ¿verdad? Acá pues entonces estaríamos terminando esta situación. Veo que Cristi Alonso tiene levantada la mano. Sí, licenciado. Por favor. Disculpe, por ejemplo, cuando han grabado a personas, por ejemplo, a una persona que está maltratando a un niño y le toman video adentro de casa, por ejemplo, de una terraza a otra casa, que se ve que lo está maltratando. Porque es inadmisible esa prueba si el daño que ella está causando no es
menor al que la graben. Recordemos acá que estaríamos también hasta cierto punto, pudiéramos establecerlo o englobarlo en esta de indebida intromisión, ¿verdad? Recordemos acá que es algo que también suele pasar muy común, o por lo que ustedes se habrán dado cuenta, que en el tema de las noticias ahora las personas que llevan a torre de tribunales alguna situación ya no les enfoca la cara. Acá también pues entra mucho que ver esta situación, ¿verdad? Esa privacidad que se tiene hasta cierto punto, entonces hay que ver ya, dependiendo, se pueden argumentar ciertas cosas ya en el debido proceso, pero pues eso hay que verlo propiamente en cada caso concreto que se esté llevando a cabo, ¿verdad? Pero sí es una situación muy, muy complicada, ¿verdad? Ok, gracias, Lick. De nada, veo que ya hoy sí nos pasamos un poco, ya son casi las 7, ya tienen la siguiente clase. Si tienen alguna otra duda, pues para el día de mañana con mucho gusto la resolvemos. Ya pues acá el día de hoy estaríamos finalizando esta clase. Que pasen una feliz noche y nos miramos el día de mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, licenciado.